Buen día, buenas tardes. ¿Cómo andan? Decidí hacer este pequeño video para brindarles algunas orientaciones para la instancia de final. Algunas recomendaciones, algunas cuestiones a tener en cuenta, qué evalúo en el final, cómo presentarlo, para que tengan ustedes también un panorama de lo que se espera en la instancia final. Para eso voy a compartir pantalla con ustedes y vamos a ir viendo cada una de estas cuestiones. Bien, bueno, ¿qué sugerencias les brindo para el final? ¿Cómo prepararme para la instancia de final? Al momento de preparar el final, ¿qué tienen que tener en cuenta para rendirlo? Algunas de estas cuestiones refieren a, por un lado, para partir al momento de preparar el final, lo que les recomiendo es seguir siempre el programa. Al momento de resumir, al momento de sentarse a leer, ir siguiendo el programa que les va a ir ordenando la materia, los contenidos, y al momento de observar en cada bloque verán los temas principales de la unidad. Por ejemplo, el bloque 1, Psicología y Desarrollo, verán en letra negrita algunas palabras claves que hacen referencia a los temas principales de esta unidad. La psicología, la historia, los objetos y los métodos, los modelos del desarrollo, mecanicista y organicista, el lugar de la familia en el desarrollo del sujeto, las dimensiones del desarrollo, las perspectivas teóricas y metodológicas, las relaciones entre diferentes dimensiones y las perspectivas evolutivas del desarrollo. Por ejemplo, en este caso, la idea sería que ustedes, al momento de leer la bibliografía pertinente, acorde a ese bloque, puedan dar cuenta de estos contenidos, de estos temas. Así que puedan ir ubicando estos temas dentro de esta bibliografía. De esa forma, van a ir encontrándole un sentido lógico a cada bloque y luego a la materia en general. Les puede servir para saber cuáles son los ejes de cada bloque, ¿sí? Que sería lo troncal, que es lo que ustedes tienen que tener en cuenta al momento de estudiar esta materia, y a su vez verán que cada bloque tiene un nombre que de alguna forma sintetiza el objetivo del bloque. En el caso que estábamos viendo, el nombre del bloque es Psicología y Desarrollo. Es un bloque introductorio que nos va a mostrar qué es la psicología, qué estudia, cuál es su objeto de estudio, y el desarrollo va a ser el punto central en el cual nosotros nos vamos a focalizar porque la materia apunta a estudiar la psicología del desarrollo y del aprendizaje. ¿Sí? Entonces, esta primera unidad es introductoria tanto para entender qué factores influyen en el desarrollo humano, como para entender qué estudia la psicología, la historia de esta disciplina, cómo se convierte en ciencia, con qué métodos aborda el objeto de estudio, etcétera. Entonces, tengan en cuenta estas dos cuestiones, los ejes de cada bloque, ¿sí? Y el nombre de cada bloque que sintetiza el objetivo de ese bloque. Por otro lado, al momento de preparar un tema, para mí es fundamental que preparen un tema al momento de rendir un final. ¿Por qué? Porque les va a permitir repensar todos los contenidos a partir de un disparador, ¿sí? Porque en general uno elige una cuestión disparadora y a partir de ahí va entrelazando diferentes contenidos para hablar de esa temática. Entonces, esto también les permite dar cuenta de una elaboración, ¿no? Digamos, uno como docente observa que el alumno logró hacer una elaboración de esos contenidos. No es solo repetir, sino que también se ha elaborado algo. Al bajarlo a un contenido más práctico, concreto, a un caso, a una noticia, a un video, ha podido entrelazar y elaborar los contenidos. Y a su vez, les da otra presentación al examen, le da otro marco, le da otro inicio a esa instancia final. Yo lo que recomiendo es elegir un elemento disparador. Puede ser una red conceptual, ¿sí? Donde ustedes entrelacen diferentes cuestiones trabajadas, un video breve, acotado, no más de 2-3 minutos, puede ser un spot, puede ser
un fragmento de una película, puede ser un fragmento de alguna de los capítulos de presentes, por ejemplo, que vimos, una noticia, por ejemplo, una noticia sobre adolescentes, para empalmar con Chávez, las representaciones adolescentes, la adolescencia. Algunas imágenes pueden ser imágenes, por ejemplo, que reflejen la historia de la infancia, como hemos visto, cuadros, esculturas de la antigüedad, de la Edad Media, de la modernidad. La letra de una canción, ¿sí? En esto, por ejemplo, pueden elegir alguna canción que hable sobre la adolescencia y desde ahí entrelazar con diferentes contenidos. Una publicidad, tomar alguna de las publicidades que analizaron con la temática vinculada a la perspectiva sociológica del adolescente y desde ahí entrelazar con Urresti Margulis, con las representaciones de los adolescentes, etc. Otra recomendación y sugerencia es que usen algún soporte didáctico. Pueden usar un PowerPoint, ¿sí? Con por ahí no muchas palabras, pero muchas veces es como algunas palabras claves que a ustedes les permite ir guiando su discurso, su exposición, ¿sí? Para sentirse más tranquilos, para ordenarse, ¿sí? O una lámina, ¿sí? Si por ahí les gusta más hacerlo con papel, con fibras, o escribir en una lámina algunas palabras, pegar algunas imágenes. Palabras claves, una lista de palabras claves que ustedes los vaya ordenando en lo que han preparado, un mapa conceptual donde se vean los diferentes contenidos entrelazados, una línea del tiempo, por ejemplo, donde se vea la historia de la infancia, los cambios de paradigma tutelar al paradigma de protección integral. Son algunas ideas, ¿sí? Que pueden tomar o pueden pensar en otras. Entonces, sobre ese elemento que han seleccionado al momento de rendir el final, lo que les sugiero es vincular unidades temáticas, como recién les decía. Por ejemplo, si eligen una publicidad, pueden vincular diferentes unidades temáticas en función de lo que esté mostrando esa publicidad, tanto el adolescente en la posmodernidad como las teorías sociológicas de la adolescencia, ¿no? Entonces puede estar la mirada de la importancia que tienen los medios de comunicación en las representaciones de lo que es ser adolescente, y ahí tomamos a Chávez, por ejemplo, Mariana, y también lo pueden vincular con Urresti Margulis, la condición social de la construcción de la juventud, ¿sí? Pensar cómo se va construyendo a través de los medios de comunicación la idea de lo que es ser joven, ¿no? El consumo de signos juveniles, el joven oficial presente en las publicidades, etc. Articular autores, ¿sí? Esto que hemos trabajado, por ejemplo, vincular diferentes autores que están en la misma unidad o en diferentes unidades, pero que trabajan sobre la misma cuestión desde diferentes marcos, desde diferentes miradas teóricas, ¿sí? Y en este caso también muchas veces es útil realizar comparaciones. ¿Qué sería esto? Cuando hemos visto autores de la modernidad, por ejemplo, y de la posmodernidad, hemos visto los duelos, cómo se planteaban en la modernidad y cómo se repensaron en la posmodernidad, ¿sí? Desde Obiols, ¿sí? Que trabaja el ser adolescente en la posmodernidad, desde Averasturi y Nobel, que trabajan el síndrome del adolescente normal en la modernidad, establecer algún tipo de comparación entre estos grandes marcos teóricos y momentos históricos diferentes. ¿Qué se evalúa? ¿Qué es lo que toma en cuenta al momento de evaluar en esta instancia final? Al empezar, el dominio del tema expuesto. Si ustedes preparan un tema, que es lo que yo siempre sugiero, tiene que haber un dominio de ese tema, ¿sí? Tiene que haber, ustedes tienen que haber profundizado en lo que ustedes van a exponer, tienen que saberlo muy bien, si es su tema fuerte. Entonces, tienen que haber relacionado conceptos, haber pensado en la pertinencia del tema, de la coherencia interna, es decir, que sea coherente lo que están planteando en la relación, en el elemento disparador, en el sustento teórico que eligen. Sí, digamos, que el dominio del tema expuesto se evalúa, ¿sí? De alguna manera se piensa, se analiza cómo ustedes fueron armando ese tema, cómo le fueron dando forma, qué tomaron en cuenta al momento de armarlo y al momento de exponerlo, qué apropiación tienen de la temática, qué relaciones pudieron establecer, qué profundidad le dieron a la investigación de esa temática. Otra cuestión que tomo en cuenta al momento de evaluar es el sustento teórico,
¿sí? Qué conocimiento y qué manejo tienen de los conceptos y de los autores, ¿sí? Saber los autores, saber el marco teórico, por ejemplo, esto que hemos visto, si es psicoanálisis, si es una mirada más sociológica o antropológica, ¿sí? Digamos, desde qué marco se posiciona el autor. Ustedes habrán visto que en cada clase, al principio de la exposición, yo lo que hacía era brevemente un recorrido biográfico sobre el autor del texto, para que sepan si es antropólogo, si es sociólogo, si es historiador, si es psicólogo, si es psicoanalista, si es psiquiatra, ¿sí? Porque desde ahí también es lo que plantea el autor, desde qué mirada lo está planteando, desde qué lugar lo está diciendo. Entonces, al momento de ustedes pensar una instancia final, piensen que lo que evalúo es qué sustento teórico tienen, ¿sí? ¿Qué dominio tienen de las temáticas, de los contenidos, de los conceptos propios de cada autor, ¿sí? De lo que ha desarrollado cada marco teórico? Y otra cuestión fundamental es la apropiación y uso del lenguaje específico. Al momento de estudiar, presten atención al lenguaje propio de cada autor. Verán que Piaget habla de esquemas, estructuras, estadios, ¿sí? Y el psicoanálisis no. El psicoanálisis habla de fases, habla de la libido, habla del inconsciente, habla de la psiquis, habla de las huellas que dejan en el aparato psíquico. Verán que cada autor tiene su lenguaje específico y eso tienen que apropiárselo al momento de dar un examen, porque se nota mucho cuando uno no ha logrado esa apropiación, ¿sí? Cuando no tiene un lenguaje más académico, cuando no ha establecido diferencias entre lo que plantea un autor y otro. Entonces, que la exposición oral sea clara y puedan hacer uso adecuado de los términos teóricos trabajados, ¿no? Para eso también les recomiendo, por ejemplo, tomar nota de estas cuestiones, de estas palabras que repite el autor en el texto, ¿sí? De estos conceptos sobre los cuales va y viene, ¿sí? Que muchas veces aparece esto, ¿no? Como algunos ejes troncales en cada autor, sobre lo cual se va desprendiendo diferentes líneas, pero que siempre trata sobre lo mismo. Bien, esas son algunas de las cuestiones que se tienen en cuenta al momento de evaluar la instancia final. En este momento virtual, el examen final será de diferentes formas, ¿sí? No es lo mismo la presencialidad que la virtualidad. Por lo tanto, al momento de adaptarnos a la instancia virtual, lo que les recomiendo es que puedan compartir pantalla con un PowerPoint, con una imagen, con una noticia, con un video, con un mapa conceptual, con una canción, con una publicidad, etcétera. Es fundamental que hayan leído todo el material. Y en esto entra esta palabra nueva que es el currículum prioritario, es decir, el currículum adaptado con los contenidos priorizados para este ciclo lectivo tan particular, que obviamente es mucho menos que lo que se da generalmente en la presencialidad. Entonces, lean todo el material. Es el que hemos trabajado, ¿sí? Porque no hay material extra. Todo lo que figura en el currículum prioritario son textos que abordamos a lo largo del año. ¿Qué se espera? Que preparen un tema. Vuelvo a insistir en esto. Es importante que preparen un tema, que no debe ser muy largo, ¿sí? Porque ustedes piensen que en la instancia virtual no disponemos de mucho tiempo. Entonces, al momento de preparar el tema, traten de que sea acotado, pertinente, coherente y acotado. Se espera que puedan articular contenidos, autores, ¿sí? Que puedan establecer relaciones, que puedan vincular todos los temas y que puedan tener una mirada más integral de la materia, no fragmentada, no una mirada reduccionista de un bloque y otro, sino que puedan entender cuál es la coherencia interna de la materia, ¿sí? ¿A qué apunta? ¿Cuáles son los objetivos? Para esto también tengan a mano el currículum prioritario, donde al principio aparecen las expectativas de logro, los objetivos, qué se espera que logren, ¿sí? En esta materia. Eso también los puede orientar. La instancia final será por Zoom, con un tiempo límite de 20-25 minutos, tratando de que el tema no dure más de 10 minutos, ¿sí? Porque muchas veces entre el video y la exposición oral y las preguntas que a veces se hacen,
sobre esa temática elegida, se lleva a un tiempo de 10 minutos. Que no exceda eso, ¿sí? Que en su preparación ustedes al momento de preparar el tema prueben el tiempo que les lleva, ¿sí? Entrenen esto. Fíjense cómo lo van a hablar, cómo lo van a pensar, qué formato le van a dar, cuánto tiempo esto les podría llevar. ¿Para qué? Para que dentro de esos 10 minutos ustedes lleguen a exponer el tema. Porque a veces es muy frustrante para el alumno haber preparado un tema, haberle dedicado tiempo, elaboración, pensarlo, analizarlo, investigarlo, y que el tiempo no dé y uno termine dándole un corte al tema para avanzar sobre otras cuestiones que no se han abordado en el tema preparado, pero que son pertinentes preguntar para evaluar los contenidos de la materia. Entonces traten de que en ese tiempo estipulado ustedes logren avanzar sobre el tema que han elegido preparar. Bueno, los espero entonces en las mesas finales, que puedan preparar la instancia final, que puedan llegar con los tiempos, que puedan de alguna forma encontrarse en esta materia, ¿sí? En esta nueva modalidad, y que les resulte útil este video para organizarse, para pensar la materia, para preparar el examen final. Éxito y nos veremos en las mesas. Adiós.